¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Otra semana con el dólar calmo en la Argentina, y esto a pesar de lo que ha sido, bueno, esta liberación parcial, ¿no?, de los controles cambiarios que se dio hacia mitad del mes de abril y que sigue sorprendiendo a muchos porque la realidad es que el dólar se ha establecido en una zona que podemos mencionar a cerca de 1.150 pesos y termina justamente esta semana sin variaciones importantes, con liquidación, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la cosecha gruesa, lo que naturalmente genera oferta en el mercado cambiario. El dólar también muy tranquilo en la bolsa y con noticias, por supuesto, que entonces se roban el protagonismo desde el punto de vista económico y financiero, sobre todo el dato de inflación, ¿no?, que fue sin lugar a dudas, bueno, el dato de la semana, porque sorprendió desde el punto de vista positivo, ¿no? Ahí usted tiene, bueno, un extracto de lo que ha sido el informe que publicó el INDEC en la tarde del jueves, donde se observa que la inflación de abril, una vez, bueno, hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, liberados parcialmente los controles cambiarios, la inflación de abril termina por debajo de la del mes de marzo, 2,8%, la lectura del cuarto mes del año, de alguna manera desterrando la preocupación que podía generar, bueno, ese movimiento adicional que tuvo el tipo de cambio oficial, porque está bien, está hoy establecido en la zona de 1.150 pesos aproximadamente, entre 1.100 y 1.150, pero antes de, bueno, lo que fue la primera quincena de abril, antes de los anuncios, bueno, ese dólar estaba en la zona de 1.080, 1.090, evidentemente esto lo que está reflejando es que no ha habido traslado a precios. La expectativa ahora se vuelca obviamente sobre lo que va a ser el mes de mayo, donde, y este es otro dato muy interesante de la semana, ya las primeras proyecciones de las primeras 2 semanas del mes muestran una inflación no solamente en ascenso, sino incluso en descenso, ¿no?, y en rubros tan sensibles como alimentos y bebidas, que por supuesto tiene un impacto, le diría, sustancial sobre los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista de ingresos de la población. Y justamente hablando del tema alimentos, del tema sectores de menores recursos, un componente muy importante de la inflación de abril es este que usted ve ahora en pantalla y que tiene que ver con lo que ha sido la evolución de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Aquí le recuerdo, estamos hablando de lo que determina la línea de pobreza y de indigencia, porque aquellos hogares que caen por debajo de los ingresos que requieren estas canastas, bueno, son justamente los que el INDEC mide como pobres o como indigentes. Ahí usted tiene, bueno, ¿por qué hablamos del dato clave? Contra una inflación del 2,8%, la canasta básica alimentaria, que es lo que mide la línea de indigencia, subió solo 1,3%, y la canasta básica total, que es la que determina la línea de pobreza, 0,9%. Y de aquí, naturalmente, se desprende probablemente uno de, le diría yo, los datos más importantes desde el punto de vista económico y social de estos días, que tiene que ver con lo que son las proyecciones justamente de los índices de pobreza. Con estos datos, aquí le ponemos, bueno, el indicador más seguido, el mercado argentino, que tiene que ver con el Noucas de pobreza que genera la Universidad Torcuato Di Tella, que como usted ve ahí en el gráfico, ya está proyectando para este semestre que estamos transitando una estimación de la tasa de pobreza en la zona del 35,4% de la población. Si usted mira lo que es la evolución de ese gráfico que tiene en pantalla, bueno, ya estamos en niveles que solo se habían alcanzado allá por los primeros meses del año 2019. Es decir que, básicamente se ha vuelto en términos de población por debajo de la línea de pobreza a una situación que no se veía desde hace 5 o 6 años atrás. Aquí quedan muy evidenciados los beneficios de contener la tasa de inflación, que claramente es el foco de la administración del gobierno de Javier Milei y de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, esa conjunción que se está viendo de una inflación controlada y en descenso, más allá, por supuesto, de estos chisporroteos que estamos viendo vinculados con lo que han sido los reacomodamientos del tipo de cambio, sumados a lo que es una recomposición de los ingresos por encima de la tasa de inflación, lo que genera estos resultados desde el punto de vista económico y social. Buena semana entonces para el gobierno a partir de esta información, que se suma entonces a la estabilidad cambiaria, que por supuesto es un pilar de este proceso de desinflación. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números de la macroeconomía y también hablamos de temas microeconómicos. Vamos a hablar de la situación de las pymes pesqueras aquí en la ciudad de Mar del Plata. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa.
Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Hablamos en este tramo de Mercados y Empresas entonces de las cuentas fiscales. Usted sabe seguramente que el gobierno habla principalmente de tres anclas en lo que tiene que ver con el proceso de desinflación de la economía. Una ancla monetaria que está basada en la idea de que el Banco Central ya no emite para financiar al fisco, incluso se han erradicado también las otras causas de emisión. Una ancla cambiaria que está vinculada con esta estabilidad cambiaria que hemos venido viendo ya desde el año pasado y que sorprende a muchos. Y después está lo que se llama el ancla fiscal, que tiene que ver con un resultado fiscal que pasó de ser negativo a claramente positivo. Bueno, estos números se actualizaron con datos para el mes de abril, cerrando el primer cuatrimestre. Y aquí ponemos entonces las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía, que refuerzan la idea de que el gobierno no piensa de ninguna manera renunciar a sostener e incluso incrementar, que es lo que se anunció en el momento en que se presentó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este superávit fiscal. Les recuerdo en este sentido que la idea del superávit fiscal, más allá de lo que implica desde el punto de vista desinflacionario, también supone que hay un gobierno nacional que tiene de alguna manera espacio para ir reduciendo impuestos y cargas progresivamente para mejorar la competitividad del sector privado. Esto aleja además, por supuesto, la necesidad de una devaluación adicional de la moneda justamente para mejorar competitividad. Ahí usted tiene los números entonces que resumen el primer cuatrimestre, un superávit primario, esto es sin tener en cuenta la carga de intereses de la deuda del 0,60% del PBI, y un superávit financiero del 0,20% del Producto Bruto Interno. Le recuerdo otra vez que cuando se presentó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se habló de llevar ese objetivo de superávit que estaba en la zona del 1,20% del Producto Bruto a la zona de 1,5, 1,60, le repito, reforzando el ancla fiscal para sostener este buen desempeño macroeconómico que venimos viendo desde el arranque del año 2024. Cambiamos de tema y hacemos referencia ya a cuestiones microeconómicas, porque por supuesto, como en todo reacomodamiento y en cualquier coyuntura, hay sectores que, obviamente tienen un impulso adicional por las nuevas reglas de juego, por el nuevo marco macroeconómico, y hay otros sectores que, padecen algunos de los cambios que, se van produciendo. Y en este sentido, uno de los sectores clave de la economía marplatense que ha venido mencionando sistemáticamente que está teniendo problemas de competitividad, es el que representa a las pymes industriales pesqueras aquí en la ciudad de Mar del Plata. De hecho, incluso se hizo una audiencia pública ya por el arranque del mes de abril para exponer los problemas que encuentran los buques fresqueros, básicamente aquellos que capturan y después dentro de sus empresas procesan el pescado en tierra. Sobre este tema, sobre la situación de las pymes industriales pesqueras, tenemos la palabra de Mariano González, que es referente de dos cámaras que agrupan a estas empresas pymes, UDIPA y Cafrexport. La situación es compleja, en general, más allá de alguna situación particular o algún subsector particular que pueda estar pasando por un momento de beneficio, en general el sector pesquero está en una situación compleja de rentabilidad, no solo de los últimos 6 meses, ya venimos prácticamente de un año, producto básicamente de dos variables. Una, la caída de los precios internacionales de los productos pesqueros. Si bien Argentina es un jugador importante en el mercado internacional y el 95% de su producción pesquera la exporta, es un país tomador de precios y los precios internacionalmente han bajado y mucho en el último tiempo, en general de casi todas las especies.
especies. Langostino, merluza, todo lo que integra el variado costero, ahí tenemos corvina, besú, abadejo y demás. Y el otro factor importante que está incidiendo muchísimo es la estructura de costos internas que ante un escenario local de estabilidad, signado por la baja de la inflación y, como te digo, variables económicas o macroeconómicas estables, la estructura de costos todavía tiene una inercia inflacionaria, tanto en pesos como en dólares, que ha erosionado la rentabilidad del sector. Sobre todo el sector integrado por pequeñas y medianas empresas y por aquellas empresas que está integrada por barcos que pescan y traen su producción a ser procesado en las plantas de Mar del Plata. Esa cadena se ve seriamente afectada hasta tanto se puedan revertir algunas situaciones y algunas variables, sobre todo impositivas y fiscales. Queremos destacar los activos que ha logrado el gobierno en estos casi año y medio de gestión. Para nosotros es importantísimo generar un marco de estabilidad y un escenario de certidumbre importante que creo que está logrado. Ahora, logrado con el ajuste en las variables macro, como controlar el déficit fiscal y controlar la inflación. El control del tipo de cambio también para nosotros es importante. Sería una mentira o ilusorio pensar que la devaluación nos va a solucionar a nosotros, por más que seamos una economía exportadora, porque sabemos que cualquier devaluación en la experiencia de nuestro país termina arrastrando los precios hacia arriba, la inflación y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, coyunturalmente no es una solución. Nosotros lo que hoy estamos demandando al gobierno básicamente es poder trabajar firmemente, cuestión que en un año y medio todavía no hemos podido lograr, específicamente trabajar en la estructura de costos que tiene el sector. La estructura de costo va desde lo laboral hasta básicamente con el Estado la estructura impositiva. Hoy la pesca, en una parte muy importante, está pagando derechos de exportación, son un impuesto, no solo nos encarece, nos hace menos competitivos, sino que genera una distorsión de precios impresionante. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Formularios e instructivos para profesionales. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Hablamos ya en este tramo de mercados y empresas de lo ocurrido en la semana financiera, haciendo referencia en principio al desempeño de los bonos y las acciones en la bolsa argentina. Adelantaba en la apertura del programa que fue una muy buena semana para las acciones y una semana de día de calma para los títulos públicos. Aquí lo que estamos viendo en los últimos periodos es que hay semanas donde se destacan justamente los títulos de la deuda pública nacional y las acciones se pausan y después esa conducta se invierte y es lo que estamos viendo no solamente esta semana, sino también lo que veíamos la semana previa. Aquí le ponemos un cuadro de resumen de lo que ha sido la evolución de las principales variables. Los bonos en dólares, en promedio, legislación local y legislación nacional retroceden 0,40%, como usted ve. Es más bien un proceso de consolidación con una corrección importante. Los bonos habían subido mucho después de lo que fue el anuncio del acuerdo con el fondo y desde allí es como que han entrado en una situación de pausa. Sin embargo, las acciones han tenido un desempeño muy positivo. Fíjese usted
lo que ha sido la suba del índice Merval en dólares esta semana, casi 8%, lo que se suma al 3,5% que habían subido las acciones en promedio la semana previa, con lo cual parece que hay muchas señales que están avalando la idea de que se está iniciando un nuevo impulso alcista, por supuesto acompañado de un contexto internacional que se ha movido favorablemente a partir de lo que ha sido la reducción de las tensiones comerciales que habían sido disparadas en su momento por la política arancelaria del gobierno estadounidense. El riesgo país, mientras tanto, como usted tiene en pantalla, retrocedió 27 puntos básicos a 651 puntos, aunque aquí hay que decir, es probable que falte una actualización. El último registro que se tiene disponible en los mercados es este número que usted tiene en pantalla, pero aquí está faltando el retroceso que han tenido los bonos el viernes, con lo cual es probable que la semana haya tenido un saldo relativamente estable, o por lo menos la reducción haya sido menor a la que vemos en pantalla. Pasamos ahora a ver cómo quedan los rendimientos de los principales títulos públicos de la Argentina. Ahí usted tiene los bonos de legislación local, como siempre le presentamos. El de mayor tasa interna de retorno, 12,83% en lugar de 2030, que es el título más operado. Y de allí, distintos rendimientos para ir al de menor tasa interna de retorno, el 2041 con 11,07% anual. Fue una semana muy buena para los bopreales nuevamente. Está claro que aquellos que invierten en títulos de la deuda argentina en la última etapa han preferido los bopreal a los títulos de deuda de más largo plazo. Aquí les recuerdo que los bopreales tienen vencimiento entre el año próximo, en el caso de la serie 3, y el año 2027, en el caso de la serie 1D, por ejemplo, que tiene otras variantes, la 1B, la 1C, la 1A, que pueden aplicarse progresivamente al pago de impuestos nacionales. Aquí le ponemos los rendimientos en pantalla. Como siempre le decimos que en el caso de la serie 1B y la serie 1C, los rendimientos están calculados asumiendo que el inversor aplica los títulos al pago de impuestos nacionales u obligaciones aduaneras, como está previsto. La serie 1D, que es un título que vence en octubre del año 2027, 7,97%, una TIR realmente atractiva, incluso en comparación con las obligaciones negociables, que son los bonos de empresas privadas. Y por último, el más conservador de todos, este vence en mayo del año próximo, el que se conoce como la serie 3, 5,07% su rendimiento anual proyectado. Por último, para completar este panorama de renta fija, hacemos referencia a esta muestra de obligaciones negociables, bonos de empresas privadas que siempre compartimos, con distintas opciones, ¿no? Hay distintas empresas, hay distintos plazos, aquí hay que adecuar el menú que hay en la bolsa argentina, las preferencias del inversor en términos justamente de plazos, sobre todo, y de riesgo, porque cada empresa tiene su riesgo específico. Pero aquí tenemos básicamente una muestra de 4 empresas de máxima calificación crediticia, esto es lo que se conoce como AAA en los mercados internacionales. Para plazos cortos, el rendimiento puede ser, por ejemplo, el 5,54% de IRESA con vencimiento en 2025, y cuando uno extiende el plazo, por supuesto, el rendimiento va creciendo. Aquí ponemos como último ejemplo la YPF de septiembre de 2031, 7,74% anual. Hay algunas incluso más largas, como una YPF de 2034 con rendimiento que se acerca mucho más al 8% anual en dólares. Después de este panorama de renta fija, hacemos entonces la última pausa en Mercados y Empresas, y enseguida conversamos con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más de lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Jauregui Berri, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso.
Último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces ya de conversar con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para dar algunos detalles de lo que han sido estos días en la Bolsa Argentina. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Contanos un poco qué se está haciendo en la Bolsa en estos días, dónde subieron las acciones, también los bonos y ha caído el riesgo país. ¿Cómo viste la semana? Bueno, ¿qué tal, Marcelo? La verdad que fue una buena semana para la bolsa. No sé si fue por las elecciones del domingo, pero bueno, en general la suba empezó como hace siempre, como abre media hora antes la bolsa de Estados Unidos. Realmente empezó la semana con subas importantes en las acciones y la verdad que fue una buena semana donde se va recuperando parte de la pérdida que hubo desde enero hasta ahora, ¿no? Y si bien no volvieron todavía a los máximos, pero se lo ve como más tomador el mercado inclusive. Vuelve a ser el tema de que a lo mejor hoy abrió un poco para abajo y hay demanda y se da vuelta y termina positivo. Entonces eso era el movimiento que estaba haciendo un poco el año pasado, ¿no? Y vemos eso, no sé qué puede influir el resultado del domingo que viene, no lo sé, pero en realidad la bolsa está recuperando los valores, las acciones, y bueno, además han pagado dividendos en efectivo, Galicia, Transportadora de Gas del Norte, Comercial del Plata, así que en realidad hemos tenido bastante movimiento. Ahora también influye seguramente la mejora en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido la pregunta es, ¿hay interés en el público por volver a comprar CDRs o el interés está más bien sobre activos locales como bonos y acciones? Yo noto más que están más con el tema energía. O sea, hay tanta publicidad con todo el tema de YPF y tal, da tan buena impresión el CEO que tienen ahora Marín, claro, que tomó el manejo de la empresa, que la gente escucha y realmente es creíble lo que él dice. Porque yo siempre digo que en vez de inflar lo que está diciendo, es al revés. Baja las expectativas y es súper realista. Entonces, a mí, por ejemplo, como profesional me encanta. Aparte que es un ingeniero en petróleo, que pocas veces hemos tenido gente a cargo de las empresas con estos cargos políticos que sea especialista en el tema. Y me parece que son todas medidas atinadas, si bien nosotros no estamos metidos en el tema, pero nos parece que las medidas siempre son razonables. Y bueno, y la gente escucha y en realidad es como un enamoramiento que hay de Marín, ¿viste? Y bueno, y porque creen, porque se ve lo que es Vaca Muerta, la energía. Bueno, también salió hace poco inclusive toda la actividad minera, ¿no? Que se ha descubierto este yacimiento de oro, plata y cobre, que realmente, no sé, es como uno de los más grandes del mundo. Entonces, hay mucha de ese tema. Y bueno, y creemos que, bueno, habrá que ver este año, a pesar de que es año de elecciones, si realmente se termina de acomodar y sigue entrando plata por el río. Ahora, ese atractivo que vos decís, Adriana, tienen, bueno, los inversores en general con lo que es la nueva conducción de YPF se muestra muy claramente con lo que es la permanente colocación de obligaciones negociables, ¿no? Esta semana particularmente se colocó una ON de YPF Luz. Y ustedes, dentro de lo que es el mercado de obligaciones negociables, están trabajando mucho con un producto que apunta a que los inversores puedan armar una cartera diversificada, esto es, no solamente con obligaciones negociables de YPF, para poder cobrar rentas mensuales. Contanos otra vez, porque es muy interesante cómo están trabajando con esto. Nosotros, a raíz de consultas que tuvimos de gente que, bueno, por el blanqueo o bien porque hay más movimiento en el mercado inmobiliario, ha vendido algún departamento o alguna propiedad, entonces siempre están tratando de decidir si van a invertir en una propiedad o bien si lo dejarían en la bolsa. En bolsa nosotros siempre hemos hecho una escala justamente para ver, bueno, ¿qué pasa? Una propiedad la compras para sacar una renta, porque ya casi, o sea, vivienda propia tienen, entonces esa renta sería el alquiler, pero bueno, realmente toda esa operatoria te acarrea un montón de costos que realmente en un caso de una obligación negociable, no. Entonces es ese costo de entrada que tenés de la compra. Entonces lo que tratamos de hacer es un cuadro donde la gente encuentre que puede tener una renta todos los meses, como si fuera un alquiler. Entonces, tenemos armadas carteras que también lo hacemos en base a qué expectativa tiene el cliente, ¿no? Si me decís, no, mira, a mí no me interesa, prefiero, bueno. Pero en general se puede armar con empresas de calificaciones AAA, se puede armar un calendario de cobro para que tenga todos los meses cobro de rentas en dólares. Y eso sería decir, bueno, el comparativo que nosotros decimos a un alquiler. Entonces, realmente nosotros consideramos, en el año podés armar carteras con un 8%. Entonces, realmente
hay que ver si eso, sin ninguna preocupación y sin ningún costo, podés sacarlo con el alquiler de una propiedad por el valor que vos la vayas a comprar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la liquidez del sistema, ¿no? Así como vos venís hoy y yo te compro en el día el monto que vos me digas, también cuando vos querés salir, la ventaja es esa, ¿no? Que realmente no hay mercado líquido como el mercado bursátil. Es decir, vos hoy decidís salir porque se te presentó otro negocio o porque querés retirarte por algún motivo, y bueno, en un día tenés todos los dólares disponibles para la transferencia. Así que eso también es muy valorable, ¿no? La liquidez del mercado. Para mí eso es fundamental. Bien, y después de la charla con Adriana, como siempre, repaso del dólar en los distintos mercados y las reservas internacionales del Banco Central antes del cierre de mercados y empresas. Aquí en principio con un panorama cambiario realmente muy estable. Usted tiene ahí, bueno, el resumen de los principales mercados a los que se puede acceder al billete estadounidense, con el blue para atrás, 0,85%, pero bueno, retrocediendo para acomodarse a la cotización en el resto de los mercados. El minorista subió solamente un peso, de 1.167 a 1.168, y en la bolsa, bueno, alguna variación un poquitito más importante, pero muy pequeña realmente, 0,69% arriba el MEP, 0,95% arriba el contado con liquidación. Por último, las reservas internacionales del Banco Central, que bueno, después de lo que fue la inyección de fondos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento allá por el mes de abril, ahí tuvimos una recomposición de casi 14.000 millones de dólares. En mayo tenemos, bueno, una evolución diferente, porque las reservas han venido retrocediendo ligeramente, básicamente a partir de lo que son los compromisos de deuda y también de lo que es la desvalorización de algunos activos que están en las reservas internacionales, como por ejemplo el stock de oro, que forma parte de las reservas del Banco Central. De cualquier manera, esta semana en particular, las reservas internacionales se recuperaron 177 millones de dólares a partir de lo que ha sido un ingreso de un crédito del BID por 500 millones de dólares. Aquí les recuerdo entonces que los cambios en reservas en esta etapa no se están dando por intervenciones en el mercado de cambios, no hay ni compras ni ventas del Banco Central, sino por cambios en el valor de los activos que componen las reservas y también por el ingreso de fondos por nuevos créditos de organismos internacionales, y por otro lado hay salida periódicamente por el pago de compromisos con esos mismos organismos o incluso con inversores privados, como va a ocurrir en la fecha clave del 9 de julio, donde vencen los globales y los bonares en el segundo vencimiento del año. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.